Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si tienen otra pregunta más allá de la de Simón. Simón, este es un dragón chino muy parecido a este, pero este es está más enroscadito, pero es un dragón chino. Eso, literal, nada del otro mundo. Este año es el año del dragón, si no estoy mal. En el horóscopo chino, si no estoy mal, este es el año del dragón. Por eso fue que yo lo compré, porque sentía que me estaba rigiendo mucho la cuestión del dragón, y fue el que me ayudó a salir de unos hecatombes que yo tuve a principios de año. Excelentes. Entonces, no es que tenga un poder, porque no es tanto eso, sino como la inspiración en la figura lo que me incentiva. Entonces, cuando yo tengo como, yo de hecho yo lo tengo por aquí colgado, por aquí si ven una puntilla. Yo normalmente este collar lo tengo ahí porque cuando yo tengo algún proceso, miro el dragón y yo sé que voy a salir adelante. Es como que me da esa inspiración de que pues animo. Y también, bueno, en cuestiones de animales, totem y demás también se me apareció. Los dragones son la mayor inspiración para los chinos. Sí, y para los asiáticos. En Japón también el dragón es una muy buena señal. Para mí fue la cuestión de que yo sabía que este iba a ser el año del dragón, y cuando yo hice un ejercicio del libro de Sincrodestino, que nos hablaban del arquetipo, hay un ejercicio que es como llama tu arquetipo afín a ti, o sea, el arquetipo que tú necesitas y que es afín a ti para superar o avanzar. Y eso fue antes de que empezara este año. Y yo lo hice y vi un dragón chino, un dragón dorado. Entonces fue cuando me empecé a dar cuenta, y después me había dado cuenta que, si no estoy mal y la memoria no me falla, no falta que de pronto yo me lo haya imaginado, ya había visto que decían que el horóscopo chino este iba a ser el año del dragón. Entonces por eso. Si etiqueto cuando hacen en vivos, a veces etiqueto, lo que pasa es que yo no tiendo a anunciarlos mucho, a menos que yo tenga claro que voy a sacar el tiempo. Digamos, esta vez yo no lo anuncié, pero a veces sí creo el evento y pongo la etiqueta de todos para que estén pendientes. Normalmente los hago fines de semana, más o menos a estos días, a estas horas, normalmente. Pero igual yo los dejo grabados, y cuando yo los quito, los subo al canal de YouTube que se llama también Espiritualmente Humano. ¿Vale? Igual si en algún momento tú tienes alguna pregunta o cosas por el estilo, pues también me pueden escribir. Para que aquellos que les interese, aquí pausa publicitaria, si les interesa sesiones de vidas pasadas, registros akáshicos, tarot, cursos de registros akáshicos, tarot, péndulo, chakras, reiki, y no sé si de pronto se me faltó un curso, meditación también, me pueden escribir. Yo doy cursos, hago sesiones, me concentro mucho en lo que es la canalización, justamente en el encontrar esas herramientas y lo que tienes que ser consciente. O sea, como que me especializo en escarbar donde hay que ver, para pues su proceso de despertar de la conciencia. Sí, soy bien conectada con la parte animal. Los gerentes hermanos, ¿cómo fue mi despertar espiritual? Mi despertar espiritual fue muy, yo diría, pausado y constante, porque es que no fue como un proceso de ayer estaba dormida y hoy ya me desperté. Para mí el proceso del despertar espiritual es un proceso de darse cuenta de quién eres, hacia dónde vas y hacia dónde te diriges. ¿Sí? De quién eres tú y qué es lo que te condiciona, o sea, como conocerte a fondo, ¿vale? Para mí ese es un proceso de despertar espiritual. Hay otras personas que dicen, yo desperté porque me di cuenta que los reptilianos existían. Entonces, para mí eso no es un despertar espiritual, estás comenzando a rascar ahí el velo. Entonces, mi proceso inicial empezó desde muy pequeña, muy pequeña. Yo ya lo he comentado varias veces, pero pues mi mamá era una de esas buscadoras de la verdad insaciables, que a lo último no se quedó con ninguna filosofía, porque más allá de la filosofía es la acción que tú tomas contigo, pero pues ella nunca entendió esa parte, al menos que yo sepa hasta ahora, ¿sí? Y ella pasó por muchas iglesias, muchas
doctrinas, que los Krishna, que los metafísicos, que los esotéricos. Pasó por la cuestión del prana, por los testigos de Jehová, por los cristianos, por los católicos, por las hijas de María, o sea, pasó por todo eso. Y yo pasé por varias de esas cosas con ella, o sea, pasé por esos lados y pues yo desde muy niña estuve como muy sumergida aprendiendo un poco de esas cosas, entonces yo ya tenía nociones muy básicas que los chakras, que en la metafísica hablan mucho de los maestros ascendidos. Yo no le pego a la cuestión de los maestros ascendidos, nunca lo he hecho y la verdad dudo mucho que lo vaya a hacer. Y yo aprendí de todos esos temas un poco. ¿Por qué digo que empezó ese proceso de despertar espiritual en esa época? No solamente por lo que yo aprendí, sino porque como mi mamá saltaba como como pulga de perro en perro, yo me empecé a dar cuenta que ninguna filosofía tenía la verdad verdadera, que todas alegaban que era la única filosofía y el único camino correcto. Y yo desde muy pequeña entendí que ninguna, que todos tienen una parte de la verdad, pero que ninguna filosofía y ningún camino es el verdadero. Esa es una conclusión que yo saqué como desde los 9, 10 años. Sí. Eso fue algo que yo entendí desde muy pequeña. Ninguna filosofía, ni la mía. O sea, yo por eso no impongo, yo por eso les dejo la información y si les sirve, genial. Pero yo no les puedo jugar a decir, es que yo tengo razón y ustedes no. Porque es jugar a la misma que todos los están jugando, entonces no es la idea. Yo aprendí eso. Después con el tiempo pasaron muchas cosas. Yo tuve una niñez y una adolescencia, adultez muy difícil. Eso lo pueden entender en qué en vivo fue eso. Ay, fue como no en el anterior, sino el anterior al anterior. Que yo les hablaba y les decía que yo tuve una época muy compleja en mi vida. Yo fui madre joven, muy joven. Y bueno, muchas cosas. Entonces, de la vida espiritual, digámoslo de alguna manera, me salí, ¿sí? Después pasé por circunstancias como de consumo de sustancias, bla, bla, bla. Después me volví cristiana. Y también me di cuenta que por ahí no era, ¿sí? Yo soy muy observadora. Yo me quedo callada, pero todo lo observo, todo lo analizo y tengo una memoria que Dios me dio para darme cuenta de cuando alguien miente, cuando no, cuando algo no es coherente. O sea, yo todo lo voy anotando, voy haciendo notitas mentales. Y cuando algo se dice, cambia la versión, yo ya hago tache. Entonces yo me empecé a dar cuenta de eso. Después me salí del cristianismo. Tuve a mi hijo, bueno, pasaron cosas, y yo me pasé como en un proceso más de despertar espiritual y más de conciencia cuando yo ya estaba en un proceso de depresión. Estaba en depresiones muy complejas. Estaba en un proceso de depresión muy complejas. Yo quería respuestas, yo tenía un sentimiento, un presentimiento muy fuerte. Nada, todo el mundo me decía que yo estaba loca, bla, 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 bla. Y empecé a hablar conmigo. Todo empezó con una conversación conmigo. ¿Por qué te sientes así? Ok. ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Y qué piensas hacer al respecto? Eso fue lo que lo inició todo. Al menos de una forma fija, ¿sí? Al menos de una forma en la que yo diga, la cogí y no la solté. Desde ahí. Desde esa conversación conmigo que yo me acuerdo mucho que yo decía, ¿por qué te sientes así? Por tal cosa. ¿Y qué crees que piensas de eso? Tal cosa. ¿Y cómo te hace sentir eso? Tal cosa. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Tal cosa. Entonces tienes que empezarlo a hacer ya, ¿no crees? Y así. Y empecé poco a poco y empecé poco a poco y empecé poco a poco. Yo era una persona depresiva, yo era una persona increíblemente estresada, caótica, muy dramática, gritona, agresiva. O sea, el caos que yo tenía al principio eso fue hace más de 8 años. Era muy fuerte. O sea, si me ven a mí, me ven todas yo no era la misma persona hace 8 años, se los juro que no.
Sí, yo era una persona así como muy caótica, muy dramática, muy gritona, muy escandalosa, agresiva. Y como yo me cansé de eso, pues empecé a buscar formas de cambiar. Yo nunca fui a un psicólogo, nunca me medicaron, gracias a Dios, porque yo sabía que me iban a diagnosticar con depresión. Y en mi proceso empecé a aprender a trabajar. Ya tenía nociones básicas, lo que yo te dije. Yo ya tenía nociones básicas de los chakras, de bla. Entonces empecé a meditar. Yo no meditaba para buscar poderes, yo meditaba para buscar mi paz, para estar en paz. Yo quería paz. Yo ya estaba cansada del caos. Intentamos algo y es que cuando tú estás cansada o cansado de algo o estás realmente harto, cambias. Esa es una de las lecciones más grandes que yo tuve en mi vida. Cuando tú realmente estás harta de algo, cambias. No es la misma de decir, ay, yo estoy cansada, ya no aguanto más. Y sigo. Eso es pañitos de agua tibia, eso es mierda de caballo. Eso no es así. Cuando tú estás realmente cansado, cambias. De alguna forma, buscas las maneras, buscas las alternativas, investigas, estudias, cambias. Y así empecé yo. Eventualmente yo liberé la depresión. Yo antes decía que era una persona muy depresiva. En mis primeros envíos hace 5 años, ustedes podrán escuchar que yo decía en mis envíos, yo soy depresiva, bla. Yo ya no. Sí, hay momentos en que obviamente me pongo muy triste y son como momentos en los que yo digo tengo depresión o tengo una depresión silenciosa porque lo sé identificar, pero son por otras cuestiones. Pasaron años de trabajo interno, de sanación, de ser consciente, cuando me di cuenta que yo ya estaba lista para liberar esa depresión. Nuevamente es un caos, una crisis energética, una crisis espiritual que te da la oportunidad para avanzar. Y avancé y solté la depresión. Entonces si a mí me cogen y me dicen, Carolina, ¿se puede soltar la depresión? ¿Se puede liberar la depresión? Yo digo sí. Pero es un proceso, es una elección, es un momento de entender hasta qué punto se puede sanar y hasta qué punto se va a liberar. Y es un proceso de avance. Entonces, para mí el despertar espiritual es algo paulatino. Sí, es algo de avanzar, darte cuenta, caerte, resbalarte, darte de cara, de jeta contra el planeta, volver a pararte, avanzar, volver a caerte, darte cuenta, pasar por la crisis, Hola, Karina. Y volver a avanzar. Entonces no es como ese cuentico del, ay, yo pensé que aquí estaban despiertos porque es que supuestamente el despertar espiritual es no creer en el Halloween y no desear feliz Navidad y pensar que es que entonces tengo que ser seria, zen y entonces que yo qué sé, lo mundano y bla. No. Yo me he dado cuenta que son. Sí, cada uno elige su camino, cada uno está listo, yo ya estoy lista para otras cosas, en algún momento yo veré hacia dónde me llevará el universo, yo ya simplemente elegí el universo, pues simplemente pues ya tú me llevarás, me cogerás de la mano y me llevarás. Sí, aprender a llenar mi corazón de muchas cosas, de confiar en Dios, de confiar en el universo, de entender que si Él es yo y yo soy Él, no puedo pensar que voy a ser tan hijo de madre de torturarme por gusto. Si nos dicen que tú eres Dios y Dios eres tú, ¿por qué piensas que el universo te quiere torturar por deporte? Todas esas cosas, todas esas nociones me he empezado a dar cuenta. En este año ha sido un cambio muy fuerte para mí, no solamente por el año que es el dragón chino, sino porque para mí numerológicamente era un año 11, es un año maestro y fue muy fuerte. Y puedo decir que del principio del año en el que yo decía la vida es una mierda y a hoy yo puedo decir gracias por el guamazo porque realmente me sacó de mi pedestal, me sacó de mi zona de confort, me empecé a dar cuenta de muchas cosas y yo no sería la persona que hoy soy si no es por eso. Pero que me haya gustado, no. No, vamos a seguir leyendo. Los genes del ser humano es la base de la psicología humana. Sí, hasta cierto punto sí es.
El despertar espiritual es un camino que inicias, un camino que comienzas porque la sabiduría y el aprendizaje es infinito. Sí, la cuestión para mí es cómo vives ese aprendizaje, ¿no? Pasé igual mi niñez, dice Liz Rosalía. Soy igual, observo, si es que observar y callar es la mejor manera de aprender. Interesante, dice Simón. Tu trayectoria, gracias por compartir. Gracias a ti por escucharme. Estuve depresiva también, dice Liz Rosalía. Dije un día, no quiero más de esto. Sí, es que realmente pasa. Rosalía dice que me entiende. Pero tú tienes una vibra muy neutral, por eso eres muy atrayente. Manejabas mucho estrés. Yo digo, la cuestión del estrés, el libro me hizo caer en cuenta, por eso les digo, les recomiendo el libro. Me empecé a dar cuenta que esa memoria química y esa memoria energética, esos genes que Simón también comenta, mi patrón mental era estresarme. Yo pensaba en algo y me estresaba, me preocupaba. Sí, entonces a través de esa cuestión de que, por darles un ejemplo, pensaba, mañana tengo que lavar la loza. Ay, pero es que tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello, no puede ser, tengo que lavar la loza, es que siempre tengo cosas que hacer. Sí, y aunque yo trataba como de manejar ese estrés, me empecé a dar cuenta que era un patrón. Era un hábito, estresarme. Entonces, desde mucho antes también. Pero pues obviamente va en declive. Ahorita ya me doy cuenta y empiezo en algo y me doy cuenta que me quiero estresar y digo, no, pues mañana hay que lavar la loza, ¿qué podemos hacer? Ya, nada. ¿Avanzaste? Sí, digamos que sí. Anthony dice evolución. También cambié mi manera de pensar y mirarme de otra manera. Es que esa es la idea. Y actualmente hoy, ¿tu estima cómo la sitúas? Simón pregunta. ¿Dónde la sitúo? Voy a ser bien honesta. De 1 a 5 yo lo pondría en un 3. A ver, yo soy muy consciente de lo que tengo y lo que no tengo. De hacia dónde voy, mi potencial y lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo. Digamos que soy un 3 para mí, porque yo soy consciente de que puedo llegar a ser mucho más de lo que soy ahora. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que a través de esa conciencia de poder decir, yo sé que puedo ser mucho más, me estaba viendo como por debajo de mis capacidades. Entonces, el autoestima aún es un proceso que está en trabajo, ¿vale? Ahora, en autoestima, si a mí me cogen y me miran y me hablan desde un punto de que me quieran manipular o cosas por el estilo, pues obviamente pues se van a estrellar. Así de sencillo. Porque pues obviamente no solamente tengo una autoestima en ese sentido muy alta, yo sé quién soy, sé hacia dónde voy, sé el trabajo que he hecho y soy muy consciente de mí. Entonces si autoestima lo referenciaría yo desde un punto de conocimiento hacia mí, yo sé que tengo un conocimiento muy amplio de mí misma porque he pasado los últimos años y yo diría incluso décadas desde que yo nací autoobservarme. Obviamente los últimos años y las últimas épocas han sido cada vez más profundos. Por eso entonces el autoestima yo lo relacionaría directamente al esfuerzo que yo he hecho y al nivel de conciencia que yo he alcanzado. Entonces, yo no lo reflejaría directamente a la cuestión de la autoestima como las personas en el común lo verían, ¿no? La diosa empoderada y yo lo puedo todo y me la pelan y yo no sé qué. No, yo soy muy consciente de que yo no puedo jugar a ser superior a los demás si yo en mi filosofía de vida tengo que ser coherente y decir todos somos una misma cosa. Soy de pronto superior en un sentido de yo sé que me he trabajado más que los demás, sí, que muchas otras personas, no desde un punto 100% de los demás. Yo sé que he hecho un esfuerzo mental, emocional, psicológico, espiritual, mucho más que muchas personas que yo conozco y del común.
Entonces en ese sentido yo, ese autoestima sí me lo levanto. Yo sé que soy superior en ese sentido, pero que ese proceso de trabajo espiritual no me suba la crispeta, no me infle la crispeta a pensar que es que todos son unas cacas y todos no. Para mí el proceso de esa autoestima va de la mano del proceso del despertar espiritual, porque me han enseñado a mucho a ser consciente de mí, de lo bueno y de entender que todos tienen el mismo potencial. Entonces yo diría que tengo un buen autoestima y que cada vez va a ir creciendo. Entonces espero haberme dado a entender, porque es que cuando no quiero que lo vean, porque yo no veo las cosas de una forma común. Yo no veo como la autoestima de, ay, es que en el cuerpo soy un 10, en la cara soy un 15, no. Yo sé que tengo mis fortalezas, yo sé que tengo pues obviamente mis virtudes, yo soy muy consciente de eso, he tenido que trabajarlas, he tenido que ser consciente de eso obviamente, porque pues uno de mujer tiende a exigirse mucho. No sabría decir los hombres, yo asumo que también, pero pues no sabría decirlo, pero uno de mujer se exige mucho, entonces he tenido que trabajar mucho eso, pero más allá de la parte física, mi autoestima también se va desde el punto de cómo me he construido a mí misma y la conciencia de quién soy según el trabajo interno que yo he tenido. Entonces por eso te decía que 1 a 5 o un 3. O sea, voy un poquito más allá de la mitad, pero sé que aún me falta porque yo quiero alcanzar un nivel elevado. Sin embargo, daría el consejo y demás que cuando tomen esa acción no solamente se vean como lo que quieren ser, sino reconozcan lo que ya están haciendo. Sí, eso es algo que también me ayudó a fortalecer esa autoestima, porque si tú me hubieras preguntado, Simón, hace un mes, yo hubiera dicho un 2, o de 1 a 10, por abrir el rango, de 1 a 10, yo hubiera dicho un 3 o un 4, o sea, estaba por debajo de la mitad, porque yo todo el tiempo me estaba viendo como yo sé que tengo una capacidad, pero aún no soy así. Entonces estoy mal porque no estoy en el pedestal. Y el trabajo de este mes de octubre justamente me hizo ser consciente de, pero es que ya lo estás haciendo, ya estás haciendo, ya cambiaste, o sea, tú quieres ser mejor, pero ya estás siendo mejor, ya cambiaste a través de esas decisiones y de la crisis y de los aprendizajes. Es uno de los aprendizajes justamente que tuve, como ya lo estás haciendo, ya tú quieres ser mejor, ya eres mejor, porque estás tomando decisiones diferentes y demás. Entonces eso me fortaleció la autoestima. Este año fue terrible de fuerte, sí, este año fue un año 8. Este año fue un año 8 y como año 8, todo lo que tú tengas dentro se va a magnificar. Es un año de mucha fuerza porque todo te lo multiplica. Entonces, así de fuerte fue. Y no solamente es el año que nos muestra todo lo que tenemos dentro y todo lo que tenemos, lo que no tenemos y lo que regimos y lo que no, sino que también nos va a cargar ese payaso para el próximo año. Entonces, nos está dando la fuerza para abarcar los siguientes años. Ese es el año 8, por eso es que fue muy fuerte para muchos. Como mujer tienes muchas cualidades, físicas muy altas sin contar tu energía. Muchas gracias. Disfrutarlo. Por tender a vivir con esa hermosa calidad de vida que la tomamos con el amor más grande que tenemos. Por tender a vivir con esta hermosa calidad de vida que la tomamos con el amor más grande que tenemos. Supongo que sí. Simón dice, te exiges, lo has alcanzado entonces. Sí, o sea, hay que ver la parte buena y no tan buena. Nada en exceso es bueno. Nada. Exigirse está bien, porque yo, o sea, es que como buena pisciana que soy, tiendo a ser muy dual. Y como soy muy dual, tiendo a tomarme las cosas muy, muy literales. Nuevamente, eso fue uno de los aprendizajes del mes de octubre, que me empecé a dar cuenta y yo decía, pero ¿por qué me tomo todo tan literal? O sea, si me decían algo, yo automáticamente era como, me cuadraban eso, me cuadraban aquello. Y entonces hay cosas que chocan.
Y yo decía, pero ¿por qué me cuadro tanto la cabeza con eso? ¿Por qué me tomo las cosas tan literales? El pisciano tiende a ser muy dual. Todo el tiempo está como en esa contradicción de si es para la derecha o es para la izquierda. Y al menos la vida espiritual, como yo la he manejado, siempre me han tratado como de llevar al punto medio. Entonces me he exigido y la estaba llevando por el otro lado de exigirme desde verme la imperfección. Después me iba para el otro lado de valórate y no te exijas, y entonces ya era permisiva. Por lo mismo, entonces he tenido que aprender que exigirse es bueno siempre y cuando también te reconozcas. También entendí que la insatisfacción es buena, porque sin la insatisfacción y las ganas de crecer no avanzaríamos. Pero cuando te la llevas para el otro lado, pues se te encarna esa insatisfacción y empiezas a verlo todo desde ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los aspectos de nuestra vida, de nuestras elecciones. Nada en exceso es bueno, pero las sombras o los defectos que nosotros podríamos ver en nosotros son buenos, aunque no parezca. Por ejemplo, si tú tienes eres muy sensible y lo puedes llegar a ver como un defecto porque todo el mundo te dice, es que usted es muy sensible, es que usted es muy sensible, es muy sensible, pues esa sensibilidad te hace ver más allá, ¿sí? Te hace sentir, te hace empatizar, te hace comprender, pero si nosotros lo llegamos a ver desde el punto extremo, pues esa sensibilidad ya también te corrompe, porque entonces empiezas a sufrir por todo y por todos, porque es que yo soy muy sensible. ¿Sí? El temperamento es algo que yo he tenido que aprender a aflorar otra vez, porque yo antes tenía un temperamento, pues lo que les comentaba, era bien mecha corta, y empecé a trabajarlo y empecé a entrar en paz conmigo y empecé a verlo después como un problema. Me enseñaron que no era un problema, que efectivamente era algo que me había ayudado a ser quien soy, que sin ese temperamento de ser retadora y rebelde y demás, yo no estaría aquí, no me hubiera aprendido a levantar una y otra vez. Entonces aprendí que el temperamento a mí me sirve, ¿sí? Ay, que es que eres una egoísta, que yo no sé qué. Aprendí que también ser egoísta es bueno en cierta medida. Y he aprendido a ver en mí esas sombras y esos defectos y empezar a darme cuenta que también son buenos si yo los sé manejar. Y en mi proceso de autoconocimiento también me doy cuenta que tengo límites, que hay cosas que yo también tengo que aprender a ponerme el paro yo misma porque puedo caer en ciertas conductas. Entonces ese es el proceso, por eso le dicen despertarte conciencia, porque eres consciente de ti y que consciente de ti tanto no eres. Es que cuando entramos en lo espiritual es como que estamos más atentos a lo que decimos y nos dicen. Sí, si nos damos la oportunidad, hay que tener presente que no todos viven el mismo proceso. Bueno, hay personas espirituales, comillas, 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 que juegan a que porque se leyeron un libro, entonces se la saben todas. Y que porque es el índigo, y que porque el aura, y que porque yo no sé qué, y que porque es un número maestro, y que porque... Entonces saben más que los demás. Y eso no sirve. La filosofía espiritual sirve desde el punto en el que tú lo abarcas. Perdón si me enredo un poquito. Si tú aprendes, si tú eres más atenta, si tú observas, si tienes la humildad suficiente para darte cuenta de que hay otras personas que saben más que tú puedes aprender de ellos, si tienes la humildad para decir es que yo me he equivocado, pero también tienes el reconocimiento y esa fortaleza o esa confianza de decir yo sé que voy avanzando, sé que soy humilde para aprender ciertas cosas, para aceptar mis errores, pero también tengo la confianza de asumir que también tengo ciertos valores y ciertas confianzas o ciertas cosas buenas en mi interior, ¿sí? Si lo abarcamos desde el punto que tú dices que es estar más atento, más pendiente, más observador, más introspectivo, sirve bastante. Cuando la cogemos desde el punto del
es que yo sé más porque sé de astrología y sé de numerología y sé de yo no sé qué y sí sé de más y entonces tú eres un pobre dormido hijo de la Matrix porque no crees en lo mismo que yo y demás. No, es coger y darle otra máscara al ego. Es el mismo payaso pero en otro circo. ¿Sí? Entonces, yo le tengo mucho cuidado y mucho yuyu a las personas que se dicen despiertas o que juegan a ser muy espirituales, ¿sí? Que es que el espiritual no lucra, que es que el espiritual no tiene derecho a cobrar, que porque si es espiritual entonces tiene que darlo todo gratis, o porque es que yo no sé qué, que porque si es más. Miren, a mí cuando alguien viene y me empieza a decir es que las cosas son así, yo automáticamente quedo como, ah, sí, vea pues, qué interesante. Muéstrame cómo actúas tú, lo que tienes en el corazón y yo te digo si eso no es. Porque para mí una persona que es realmente espiritual es una persona que está abierta a todo y entiende todos los procesos, que no todos los procesos son iguales. Para mí esa es una verdadera persona, a mi punto de vista, que sí es espiritual. Y me esfuerzo por ser coherente con aquello que yo creo y predico. Porque pues obviamente hay personas que no tienen afinidad conmigo, o sea, hay personas que creen en otras cosas, hay otras personas que tienen otras filosofías, y yo no por eso le voy a decir es que tú estás mal, porque es que a mí me enseñaron que, yo qué sé, que el dragón es superior a la mariposa, y entonces, no, cada proceso es único, sin embargo, estoy abierta a aprender de todo, pero también soy firme conmigo. Entonces, desde el punto que tú lo dices, Rosalía, me encanta entender que las personas pueden ver las cosas desde ahí. La mujer pisciana es muy permisiva, dice Leo. Bueno, Simón, es que Leo, Simón. Simón, depende. Si hablásemos desde un horóscopo, sí, desde la astrología, los piscianos son más sensibles, son permisivos, son muy empáticos, pero también dicen que son dramáticos, que son muy llorones, que sí, o sea, tienen su parte mala. Y yo te lo voy a decir obviamente con total respeto y con total conocimiento de causa, que ninguna filosofía nos va a pegar al 100%. Cada persona elige ser y elige trabajarse ciertas cosas. Por ejemplo, si a mí me dicen, tú por ser pisciana eres muy permisivo, yo a ti no te perdono o no te dejo pasar ninguna. Te lo pongo así. Soy permisiva de pronto con mis hijos o con personas que se han ganado ciertas circunstancias. También va muy depende del trabajo interno. También obviamente si fuese por astrología, que el ascendente y el signo lunar y que yo no sé qué casa y bla bla bla, también. También sería lo mismo ejemplo con numerología. Cuando yo hago cartas natales, que para el que le interese también hago cartas natales, carta natal numerológica, no astrológica, porque a la astrología la verdad es que no le pego porque no conozco mucho del tema. Pero yo tengo muy presente que cuando yo les hago la carta numerológica dejo muy en claro algo, y es que hay aspectos de ti que de pronto el número nos dice, yo qué sé, por numerología tienes cierta característica en tu personalidad. Entonces puede ser que eres una líder, pero justamente tú eres bien tímida. Y no confías en ti, entonces pasa a ser que esa característica está latente, no te define como tal. O si te dicen, no sé, por el desafío de tu vida, a mí me pasó con mi carta natal cuando yo me la hice a mí misma, justamente me decían, tiendes a ser dramática o tal cosa, y yo me quedaba mirándome. De hecho yo le pregunté a mis hijos, yo soy así, me decían no, porque yo antes era así y me consta, pero ahora ya no. Entonces también va muy depende del trabajo interno. Sí, claro, hay patrones que son más repetitivos. Por eso mismo también, nuevamente publicidad, debería pagarme yo, dispense la publicidad. Les recomiendo el libro, se los recomiendo, léanselo, es muy bueno, en el sentido de que les va a enseñar y les va a aportar puntos de vista, obviamente desde un punto más científico, pero les va a servir un montón para que se conozcan, ¿sí?
Cuando yo aprendí la cuestión de la memoria química del cuerpo, fue cuando caí en cuenta el por qué cuando yo me estaba mirando, eso lo pueden ver en el en vivo pasado. La parte final, o sea, casi como si el en vivo duró como 2 horas, porque como estaba respondiendo a varias personas la cuestión de la numerología, como a las hora y media, algo así, fue cuando empecé a hablar. Cuando les estaba comentando de los aprendizajes, ahí es cuando les comentaba que yo tenía un proceso en el que yo el mes pasado me estaba mirando a los ojos y me estaba mirando enojada. Como que mis ojos estaban viéndome enojada. Yo me miraba a los ojos y decía, ¿pero por qué estás enojada, Carolina? ¿Qué pasó? Pero yo me miraba a los ojos y era uno de los aprendizajes que yo tenía un contacto conmigo, una comunicación conmigo muy, muy fuerte, que yo me empecé a dar cuenta nomás por mirarme a los ojos que yo estaba enojada conmigo. Y yo no entendía el por qué. Entonces, no sabía por qué y no sabía a qué se refería ese enojo. Entonces, parte de leer aquí es que el libro nos enseña que nosotros no solamente tenemos patrones mentales, ¿sí? Patrones de pensamiento heredados y demás, sino que nuestro cuerpo químicamente también tiene patrones heredados o hábitos químicos y nuestro cuerpo se acostumbra a eso. Entonces, cuando empezamos a cambiar, y tomar decisiones diferentes y actuar diferente, pues el patrón químico en nuestro cuerpo empieza a cambiar. Pero como nuestro cuerpo está muy acostumbrado, se altera y se resiste. Entonces se estresa, se enoja, se frustra, se entristece, cosas por el estilo. Entonces, gracias al libro fue que como que me empecé a dar cuenta y dije, ¿pero por qué estás enojada? Pues porque yo estaba pasando por un proceso de cambio y mi cuerpo se estaba resistiendo y estaba enojada porque pensaba que es que, mejor dicho, un montón de cosas, y me tocó empezar a hablar conmigo y con mi cuerpo y ha mejorado mucho. De hecho, hace poco tuve un sueño. Ustedes aprenderán a hablar con ustedes de su manera, sí, pero yo les digo que yo cuando hablo conmigo muchas veces sueño hablando conmigo, o sea, como ver a la Carolina, sí, y Carolina del subconsciente, Carolina interna, estaba conmigo y yo estaba sentada a su lado y ella me hablaba y me decía que ella me quería mucho, que ella confiaba en mí, que ella iba a trabajar conmigo, pero que no le gustaba que yo le dijera cierta cosa. Y entonces estaba más predispuesta a hablar conmigo, a colaborar conmigo, y yo quedé contenta con ese sueño porque en mi interior, esa Carolina interna, que yo sé que esta berraca es tremendamente fuerte, porque es muy fuerte, es muy poderosa, pero también me llevaba mucho la contraria anteriormente, y últimamente me estaba llevando mucho la contraria. Ya está como más dispuesta a avanzar, a colaborar conmigo. Y ese fue uno de los aprendizajes, por ejemplo, del mes pasado, que yo ya tengo un proceso en el que yo tengo una comunicación conmigo que yo diría brutal. O sea, conmigo yo tengo una comunicación y un entendimiento conmigo, que yo me miro a los ojos y me doy cuenta si estoy enojada, si estoy triste, si estoy decidida, si una cosa, si la otra. Y las personas a mi alrededor, de pronto yo conmigo me miro los ojos muy decididos, y las personas a mi alrededor con las que estoy poniendo límites justamente me miran y me dicen, ¿por qué me miras enojada? Y yo me quedo mirándolos y les digo, yo no estoy enojada. ¿Qué estás haciendo tú para que mis ojos te miren enojados? Y me dicen, no, yo no estoy haciendo nada. Y yo sé que sí. Pero es eso, como que las personas a tu alrededor, cuando tú cambias y tomas decisiones, ellos también reaccionan, ¿sí? Entonces, aprendizajes del libro me ha servido mucho. Planes para próximos. Sí pienso hacer el en vivo en Instagram. Sí, también si me quieren seguir por Instagram me siguen. Me encantaría, me sirve. Yo sé que no soy muy movida con las redes sociales. Lo estoy haciendo cada vez un poquito más. Quiero valorarme eso, que estoy como dando el esfuerzo, porque hoy ni siquiera tenía dudas si lo iba a hacer o no, y dije, no, hay que hacerlo. Entonces, por eso es que estoy aquí. La idea es hacer en vivos también en Instagram con pequeñas dinámicas. Recuerden que al menos yo no soy de las típicas que hace la sesión de tarot preguntando si Florentino Pérez te ama o no te ama. Ya hay un montón de tarotistas haciendo eso.
muy bonito, pero pues yo tengo otras prioridades que es ayudarlos a ustedes a avanzar. Entonces quiero hacer un en vivo hablando de ver la afinidad, con sus creencias y con las energías que ustedes quieren, que eso lo vamos a ver con péndulo en un siguiente en vivo, pero ese sí lo quiero hacer en Instagram. Quiero hacer el esfuerzo, lo voy a avisar acá con tiempo para que luego lo veamos en Instagram y lo hagamos en Instagram. ¿Cómo hago para saber mi número maestro? Es mi pregunta. A ver, el número maestro se saca en momentos específicos de tu vida. Por ejemplo, cuando yo hago la carta natal, vemos ciertos aspectos. Y el número maestro no es algo que se saque, te sale, ¿sí? Cuando es número personal, como por ejemplo fue en este año mío, se saca sumando día y mes con el año del año actual. Ese sería el número personal del año, ¿sí? Y si te da un 11, pero ese 11 tiene que salir puro, ¿sí? Porque también puede salir un 20 o puede salir, o sea, hay que sumarlo de una forma específica. Tiene que salir un 11 puro. Ahí es cuando sería un número maestro. También pasaría lo mismo, muy parecido cuando se hace carta natal. Se suman las diferentes cosas que hay que sumar, el estudio, y tiene que salir un 11 puro. Nada que sumar y salió un 20, porque ese sería un 2, que sería la suma del 1 y 1 del 11. Entonces hay que sumarlo de una forma explícita. No es que se sume y se saque un número maestro específico de la persona. Se sacan las diferentes características. Y sí es cierto que yo me doy cuenta que no solamente en las cartas natales de personas con procesos espirituales, no solamente es algo como que salga el 11 o salga el 22, sino que por ejemplo salen números específicos como el 7 o en unas características de la carta natal numerológica sale el 0, y eso habla de muchos desafíos o ninguno. Entonces le pueden aplicar muchas cosas. También habrá que ver el patrón de los números, que eso es algo que yo veo cuando sale y digo, es que esta persona, por ejemplo, Florentino Pérez, le sale el 7 muy repetido en su carta natal, entonces tiene tendencia a tales cosas, pero el número acompañante está el otro, entonces se compaginan ambas cosas, ¿sí? Entonces no solamente es como es que yo saco mi número maestro para que sea maestro, sino que es que tienes que ver si ese número te rige. En algún momento te va a regir si es el número personal. Digamos, en el número personal, en toda mi carta natal creo que yo no tengo un 11. Este año me salió 11. Pero sí me salió mucho, en mi carta natal tiene mucho 5, que es justamente el punto medio y libertad. Y también me salió el 1 en ciertas cosas, que es liderazgo, ¿sí? Entonces depende de la persona. ¿Cómo te sigo en Instagram? En Instagram, en TikTok, en YouTube, pues obviamente en Facebook, todo es espiritualmente humano, todo. Ahí ponen espiritualmente humano y van a tener que ver al menos una foto, un en vivo, algo. O sea, todo. Si ustedes ponen espiritualmente humano, también pueden ver el logo. Se va a tener que ver en todos lo que sean mis redes. En el grupo está, ¿sí? En mi perfil no, porque pues está la imagen mía, pero también hay una miniatura en la que sale el logo. En la página sale el logo. En mi perfil de WhatsApp también sale el logo. En el canal de YouTube sale el logo. Y en el Instagram sale el logo. Entonces, identificas por el logo. Y porque dice espiritualmente humano, y sí o sí estoy yo. Ahora, pues yo no soy muy reconocida, ¿sí? De momento. Tampoco es que sea como mi afán de momento. Mi intención es crecer, claro que sí, pero pues tampoco jugar a ser la super influencer por ahora. Sí les voy a dejar muy en claro, y es que yo no me hago cargo de ninguna persona que de pronto diga, es que yo soy alumna de fulanita Pérez, en este caso yo,
y entonces ella me manda o ella me patrocina, o yo no hago colaboraciones con nadie, yo no patrocino ningún taller, ninguna persona, porque creo que, bueno, es que Alejandra López es otro nivel, pero a Alejandra López se lo hicieron de hackearle su voz y hacer publicidad con su voz y patrocinar cursos de yo no sé quién, Pepita Pérez, para que les paguen el curso a ellos, de que porque Alejandra López lo recomendaba. Eso lo pueden ver en sus historias. Yo no hago nada de eso. Yo sé que no soy tan reconocida, entonces por ahora, por mi bajo perfil, pues yo creo que paso en blanco. Pero si en algún momento les salen con esos cuentos de que es que Carolina dijo y que Carolina me patrocina, a menos que yo no te recomiende en persona y te diga, es que esta es una descodificadora y yo la recomiendo, o esta consteladora yo la recomiendo y les paso el número, yo no recomiendo a nadie, ¿sí? Y es muy raro que yo recomiende a alguien. Eso sí lo voy avisando por si de pronto resultan encontrando otro canal o mi video resubido, que porque es que Pepita Pérez, que porque les gustó cómo yo hablé, entonces lo resubieron a su nombre y demás. Nada de eso hago yo. Mucho gusto, señorita. Le doy gracias a Dios, al universo, por conocerla, por este medio de comunicación. Es muy hermosa su conversación, transmite su conocimiento. Muchísimas gracias a ti, Rosalía, por verme, por darse el tiempo de mirarme, porque pues a lo último, pues yo de hablar, yo tengo el talento de hablar hasta por los codos. Que ustedes tengan la paciencia para escucharme es otra cosa. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí el envío. No veo más preguntas. Les quiero dar las gracias en serio a Anthony, que estuvo desde el principio. Se comió casi 2 horas de envío, creo yo. Y pues nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Muchísimas gracias a todos. Que la pasen súper bonito. Que tengan una bonita semana. Recuerden que cualquier cosita me pueden escribir por privado si les interesa algún curso, alguna sesión. ¿Sí? Y también si tienen dudas o necesitan consejería, no respondo rápido, pero sí tiendo a responder. Y pues trato de darles al menos herramientas. Que no tengo el dinero, pero me gustaría contactar con mis guías y demás, pues yo siempre les digo investiguen, pero pues si necesitan referencias más puntuales, me pueden escribir y yo les puedo dar referencias de cosas gratuitas. También recuerden que al menos en las pestañas de mi grupo Espiritualmente Humano, en la parte de archivos, si buscan la parte de archivos, van a encontrar libros. En otros grupos hay muchísimos más libros, entonces aprovechen las herramientas, porque a veces uno dice, es que yo no tengo los medios, no tengo dinero, no le quiero pagar porque todos son unos estafadores, porque yo no sé qué, pero se quejan y no se trabajan a sí mismos, no hacen el esfuerzo y demás. Si necesitan herramientas gratuitas y demás, miren, si ustedes buscan, yo estoy segura que las encuentran, porque yo las encontré en su momento. Pero si también necesitan recomendaciones o consejería con algo que no necesariamente vaya a involucrar una sesión, porque yo sesiones, la verdad es que yo sí, mis sesiones sí las corro, lo siento mucho, pero la consejería, un consejo no se le quita a nadie, entonces yo les doy el consejo si veo que puedo y estoy capacitada para eso, ¿vale? Eso es importante. No creo que vaya a aplicar, pero pues sí también doy la advertencia que si llegan diciéndome es que estoy muy enferma, necesito Reiki, necesito sesiones y demás, no lo hago porque es que la gente se maleduca. Tengo por ahí una personita que solamente me habla para llorar y pedirme que le haga, y yo una vez se lo hice y me la cogió de costumbre a estarme pidiendo cosas. Entonces, no porque no tenga la necesidad, sino porque las personas se acostumbran a que otros que sepan lo hagan y no toman acción sobre sí mismos. Entonces me toca hacer la que a mí me enseñaron, como la primera vez tal vez te obsequio algo si yo siento que tengo que hacerlo, pero la segunda o la tercera ya no, porque se me la acostumbra. Entonces por eso es que yo cobro mis sesiones y demás, pero un consejo, una consejería, con todo el amor del mundo yo lo hago, doy recomendaciones gratuitas. Las personas que me conocen saben que yo me encanta estar ayudando en ese sentido, porque me gusta que ustedes crezcan, ¿vale? Bueno, ahora sí, un besito, un abracito, muchísimas gracias a todos por verme. Y pues nada, feliz noviembre, nos vamos a ver muy pronto, estoy segura que sí. Y cualquier cosita, pues estamos en contacto, nos veremos en un siguiente en vivo. Hasta luego.